Si notes de horror extransire. Mi padre siempre decía que la gente que llega de repente a los pueblos, sin que nadie sepa de dónde vienen, suelen traer consigo un pasado oscuro, tal vez huyendo de la ley o de alguna venganza. Y creo que en aquella ocasión tuvo mucha razón. Doña Raquel llegó a nuestro pueblo hace muchos años. Apareció uno de esos días cuando el clima parece estar triste o molesto, y es que el cielo estaba tan negro que parecía noche a mediodía. La mujer no era vieja, era algo joven, tal vez unos 5 años mayor que mi padre nada más. Los vecinos decían que llegó caminando bajo la lluvia, sin más que un rebozo negro y una bolsa de mandado vieja. Se instaló en una casa abandonada que estaba junto al panteón del pueblo, una casa que nadie quería porque decían que ahí espantaban. Al principio, la gente del pueblo la miraba con desconfianza. ¿Quién era esta mujer que vivía sola y por qué había elegido esa casa?, se preguntaban. Pero doña Raquel tenía una manera especial de ganarse a la gente, pues preparaba los mejores remedios para cualquier mal. Por ejemplo, preparaba té de ruda para el espanto, ungüentos de árnica para los golpes y hasta limpias con huevo para el mal de ojo. Y así, poco a poco, se fue ganando el cariño y el respeto de todos. Recuerdo que mi mamá, quien se llamaba Eduviges, fue de las primeras en darle la bienvenida. Ella siempre fue así, tenía un corazón muy cálido y amable. Cuando recién empezaban su amistad, le llevaba tortillas recién hechas y compartían el café de olla en las tardes. Con el paso del tiempo, doña Raquel se volvió como de la familia, pues venía a todas las fiestas, nos acompañaba en las posadas y hasta me cuidaba cuando mis papás tenían que ir al pueblo vecino a vender en el tianguis. Mi papá, quien se llamaba Joaquín, también le tomó mucho cariño. Él era albañil y le ayudó a arreglar su casa, le puso piso nuevo y le arregló el techo que se goteaba. Y en cambio, doña Raquel siempre le agradecía con comida casera y plantas medicinales para sus dolores de espalda. Es un ángel esta mujer, decía mi papá, cuando sentía como todas sus dolencias desaparecían. Recuerdo que como vivíamos a 3 casas de distancia, desde mi ventana podía ver cómo en las noches unas lucecitas extrañas brillaban como luciérnagas gigantes alrededor de su casa. Cuando le preguntaba a mi mamá sobre esas luces, ella decía que eran reflejos de las veladoras que doña Raquel prendía a sus santos. Pero había otras cosas raras que yo notaba, como que los perros nunca se le acercaban y al contrario, aullaban cuando ella pasaba. O que las gallinas dejaban de cacarear cuando ella entraba al corral. También me di cuenta que en las noches de luna llena, su casa olía a copal y hierbas quemadas, además de unos sonidos extraños como gritos que salían desde ahí. Los años pasaron, mi vida y la de mis padres iba bien. No diría que excelente, pero tampoco nos iba mal. Incluso recuerdo que llegamos a apreciar tanto a la señora Raquel, que yo crecí viéndola como si fuera una tía más. El tiempo que no se detiene continuó su paso, y a la edad de 15 años, yo recibiría el golpe más fuerte que una adolescente puede recibir. Y esto fue la muerte de mi madre. Sí, como escuchan, mi mamá murió de una fiebre que ni los remedios de doña Raquel pudieron curar. Y no pasó mucho tiempo desde que mi madre nos dejó, que empecé a notar cómo doña Raquel miraba a mi papá, lo hacía de una manera diferente. Sus ojos brillaban de una forma extraña cuando él estaba cerca y siempre encontraba pretextos para venir a nuestra casa. Pero un día, sin querer, descubriría la verdadera cara de esa mujer. Todo comenzó una noche de agosto, cuando mi papá me mandó a su casa para invitarla a cenar. Recuerdo era una noche pesada, de esas que huelen a tierra mojada y donde el aire se siente espeso. La luna estaba llena, amarilla, tan grande que daba miedo mirarla, y mientras caminaba hacia la casa de doña Raquel, sentía que cada paso me pesaba más que el anterior. Cuando finalmente llegué a su casa, vi que las ventanas estaban iluminadas por un resplandor rojizo que parpadeaba como si adentro hubiera una fogata.
Me acerqué con cuidado, pisando suave para que las piedras del camino no me delataran. Lentamente me asomé por la ventana que daba a su cocina, y lo que vi me dejó helada. Allí estaba doña Raquel, pero muy diferente a toda la bondad que había mostrado anteriormente. Estaba completamente desnuda, su cuerpo viejo cubierto de una cosa pegajosa y oscura, que parecía lodo de pantano. El pelo largo y canoso le caía por la espalda como serpientes muertas, y su piel brillaba con un color enfermizo a la luz del fuego. En medio de su cocina había un brasero grande de barro, y las llamas que salían de él eran más altas que una persona. Doña Raquel estaba agachada junto al fuego, moviéndose de un lado a otro como si bailara, mientras sus labios no paraban de moverse repitiendo palabras que me helaron la sangre. Decía, que lo cubran con las fuerzas del mal, invoco al poder más oscuro de los infiernos y al manto más negro para que solo sea mío. En sus manos sostenía algo que me hizo sentir como si me hubieran echado un cubetazo de agua helada. Era un muñeco de trapo que se parecía muchísimo a mi papá. Hasta traía un pedacito de tela, igual al de la camisa que él usaba para trabajar. Vi cómo sacaba unos alfileres largos y negros de una cajita de madera, y lentamente uno por uno, los iba clavando en el muñeco. Y con cada alfiler que enterraba, soltaba una risotada que sonaba estremecedora. Pero lo peor vino después, ya que de un jarrón de barro, sacó un líquido rojo y espeso que parecía sangre. Sin pensarlo se llevó un trago a la boca y lo escupió directo al fuego, las llamas entonces se volvieron gigantes, casi tocando el techo. Y entre el fuego, Virgen Santísima, entre el fuego se formó una cara horrible. Tenía cuernos, los ojos le brillaban como brasas y una sonrisa llena de colmillos. Era el mismísimo diablo que se estaba apareciendo en esa cocina. Pero doña Raquel, en vez de asustarse, se reía más fuerte. Su risa ya no era la de aquella mujer dulce que nos traía pan de muerto en noviembre o que nos brindaba cualquier comida especial que preparaba. No, esta era una risa malvada que hacía que se me pusiera la piel de gallina, era como si fuera otra persona completamente diferente. Además, el olor que salía de esa cocina era espantoso, como de huevos podridos. Y de pronto, vi cómo empezaba a bailar alrededor del fuego, cantando cosas en una lengua que no entendía, pero que sonaba como si las palabras estuvieran al revés. Para mi asombro, vi cómo el muñeco lo tenía apretado contra su pecho, y seguía clavándole alfileres mientras bailaba. De verdad, no pude aguantar más, el miedo me ganó y salí corriendo de ahí como alma que lleva el diablo. Corría tan rápido que mis pies apenas tocaban el suelo, y no paré hasta llegar a mi casa, y cuando llegué, me encerré en mi cuarto y me tapé hasta la cabeza con la cobija mientras temblaba de miedo. Cuando mi papá me preguntó si había encontrado a doña Raquel, solo pude decir que no estaba en su casa. Sí, mentí porque cómo le iba a decir lo que había visto, ¿quién me iba a creer? Más tarde escuché que mi papá fue el mismo a invitarla, y ella aceptó venir como si nada hubiera pasado. Durante la cena, yo no podía ni mirarla a los ojos, ella actuaba normal, platicando y riendo como siempre, pero yo sabía su secreto. Sabía que debajo de ese rebozo negro y esa sonrisa amable se escondía una bruja verdadera. Lo que no sabía en ese momento era que lo peor apenas estaba por comenzar. 2 días después de haber visto aquel ritual espantoso, las cosas en mi casa empezaron a cambiar de una manera que todavía me da escalofríos recordar. Mi papá empezó a actuar de una forma muy extraña. Por ejemplo, la primera noche, me desperté porque escuché ruidos en la cocina, y cuando fui a ver qué pasaba, encontré a mi papá parado frente a la estufa apagada, quieto como una estatua, con los ojos bien abiertos, pero como si estuviera mirando algo que solo él podía ver. Le hablé pero no me contestaba, era como si su cuerpo estuviera ahí pero su mente anduviera en otro lado. Papá, papá, le gritaba, pero nada, solo cuando lo moví con fuerza pegó un brinco como si lo hubieran despertado de golpe, y me preguntó qué hacíamos en la cocina, y decía no acordarse de nada. Al día siguiente, durante el almuerzo, mi papá aventó el plato de frijoles que le sirvió mi tía Josefina, quien nos ayudaba desde que murió mi mamá.
Esta comida sabe a tierra, gritó enojado. Él, que siempre había sido un hombre tranquilo y respetuoso, ahora se comportaba como una persona completamente diferente. Pero las cosas empeoraron cuando empezó con la fiebre. Y es que todas las noches, como si un reloj maligno lo marcara, a mi papá le subía una calentura tan fuerte que parecía que se estaba quemando por dentro. Se retorcía en la cama empapado en sudor, diciendo cosas que no tenían sentido, pero lo más terrible era cuando en medio de su delirio, gritaba: «La bruja me quiere llevar, no quiero ir con ella. Me está jalando porque no quise ser suyo». Sus gritos eran tan fuertes que los vecinos los escuchaban, pero nadie se atrevía a venir a ayudarnos. Recuerdo que una noche mientras le ponía trapos mojados en la frente para bajarle la fiebre, mi papá me agarró del brazo con una fuerza que me asustó y me dijo: «Hija, ella me quiere matar porque la rechacé». Me pidió que fuera su hombre, pero yo le dije que no podía, que todavía amaba a tu madre y ahora me está castigando. Entonces ya no aguanté más, y le conté todo lo que había visto aquella noche en casa de doña Raquel. El ritual, el muñeco, las llamas con la cara del diablo, todo. Mi tía, quien en ese momento me ayudaba a cuidar a mi padre, al principio no quería creerme y se persignó 3 veces cuando terminé de contarles. Pero después de unos minutos, ella misma con una voz fuerte dijo: «Tenemos que hacer algo, esto es brujería negra de la más fuerte». He oído historias de casos así en el pueblo, pero nunca pensé que doña Raquel. No terminó la frase, pero vi en sus ojos el mismo miedo que yo sentía. Días después, mi tía Josefina decidió enfrentar a doña Raquel. Fue a su casa una tarde, cuando el sol todavía estaba alto. Yo la acompañé, pero me quedé afuera temblando de miedo, y desde la calle podía escuchar los gritos de mi tía acusando a doña Raquel de bruja y exigiéndole que dejara en paz a mi papá. Pero doña Raquel se defendió con una tranquilidad que daba más miedo que cualquier grito. «Yo, bruja», decía con una sonrisa que me confundía. «Son disparates de gente ignorante. Yo solo soy una mujer sola que quiere mucho a tu familia, jamás le haría daño a Pedro ni a nadie». Pero mientras hablaba, sus ojos brillaban con ese mismo fuego maligno que había visto aquella noche. Y aunque su boca sonreía, sus manos se movían como garras, apretando su rebozo negro. Pero esa misma noche, las cosas llegaron a su punto más terrible. Claramente recuerdo que serían como las 3 de la mañana, cuando me despertó un ruido de pasos. Entonces me asomé al pasillo, y vi a mi papá caminando como un zombi, con los brazos caídos y la mirada perdida. Iba descalzo y en puros calzones, como si no sintiera el frío de la madrugada. «Papá, papá», le grité, pero era como si estuviera sordo. Siguió caminando, abrió la puerta de la casa y salió a la calle. Lo seguí corriendo, pero él caminaba cada vez más rápido, luego tomó el camino que baja hacia la barranca, ese que todos en el pueblo saben que es peligroso hasta en horas del día. Yo iba gritándole que se detuviera, pero él seguía como si una fuerza invisible lo estuviera jalando, y entonces escuché una risa, la misma risa malvada de doña Raquel que había oído aquella noche, pero ahora venía del aire, como si el viento mismo hablara. De repente, vi una figura negra parada en lo alto de una piedra. Sin duda era doña Raquel, pero ya no trataba de esconder lo que era. Su pelo flotaba en el aire como si estuviera vivo, sus ojos brillaban rojos como brasas, y su boca estaba torcida en una sonrisa que mostraba dientes puntiagudos como de coyote. «Pedro», gritó ella con una voz que sonaba como 1000 cuervos graznando juntos. «Ven conmigo, si no eres mío, no serás de nadie». Y mi papá, como atraído por ese llamado, seguía caminando hacia la orilla de la barranca. Entonces corrí con todas mis fuerzas para alcanzarlo, pero cuando estaba a punto de agarrarlo, él dio un paso más. Conmocionada, vi cómo su cuerpo se inclinaba hacia adelante, y después solo se escuchó el sonido de las piedras cayendo y un golpe seco allá abajo. Cuando escuché esto,
Grité tanto que sentí que me desgarraba la garganta, y la risa de doña Raquel se hizo más fuerte, pero cuando volteé a ver la piedra donde estaba, ya había desaparecido, y solo quedaba el eco de su risa rebotando entre las paredes de la barranca. Los vecinos que escucharon mis gritos, vinieron corriendo con antorchas y linternas, y solo encontraron el cuerpo de mi papá hasta que amaneció. Estaba tirado entre las piedras como un muñeco roto, y luego de los procedimientos respectivos, el doctor dijo que él había muerto del golpe. Pero yo no creo eso, yo sé la verdad, y sé que fue la brujería de doña Raquel lo que lo mató. Al día siguiente, después de que los vecinos me preguntaran insistentemente sobre lo sucedido, les relaté todo lo que había ocurrido. Les hablé incluso de aquella vez que vi a doña Raquel realizando sus extraños rituales. Entonces los vecinos indignados y llenos de curiosidad decidieron enfrentarla para pedirle explicaciones, pero cuando llegaron a su casa se toparon con una escena que los dejó sin palabras. Y es que la vivienda estaba completamente vacía, como si nunca hubiera sido habitada. No había muebles, ni rastros de que alguien hubiera vivido allí, y lo único que encontraron fue un muñeco de trapo tirado en el suelo, idéntico a mi papá. Estaba atravesado con varios alfileres negros y manchado con algo que parecía sangre seca. Después de esto, nadie volvió a ver a doña Raquel, pero algunos dicen que la han visto en otros pueblos, siempre sola, siempre buscando acercarse a familias para ganarse su confianza. Y lo más extraño es que aún se mantiene joven, así como cuando estaba aquí en el pueblo. Han pasado muchos años desde entonces, pero todavía no puedo olvidar lo que pasó. La casa donde vivía doña Raquel sigue abandonada, pues nadie se atreve a vivir ahí, y es que dicen que en las noches se ven luces extrañas y se escuchan rezos al revés. La verdad, hasta el día de hoy no sé si ella tenga algo que ver con la muerte de mi madre, pero estoy segura que ella hizo un amarre, o algo así a mi padre, y a causa de esto él perdió la vida. Esta historia la cuento como advertencia, para que la gente sepa que las brujas existen de verdad, y que no son cuentos de viejos. Pero sobre todo, para que tengan cuidado con la gente que llega de repente a sus vidas, porque nunca saben qué oscuros secretos pueden esconder detrás de una sonrisa amable. Esa fue mi historia, gracias por leer. Si este relato fue de tu agrado, te invito a suscribirte a este canal, dejarnos un comentario y un like. Gracias y hasta el próximo relato.